Quiero compartir con ustedes el último mensaje de esta serie de sermones que hemos estado predicando, que tiene que ver con esa parte última que dice reavivar. Si usted piensa en esto, es que decir, hay una flama ahí, hay un fuego ahí que se fue poco apagando, y como cuando está uno en la leña y tiene que ponerle un poco más de leña al fuego para que se reavive. O sea, no quiere decir que no haya fuego, quiere decir que le falta algo para que vuelva a encenderse. En muchas maneras esto es lo que sucede en la vida cristiana, y yo quiero hablarle en esta tarde de esa experiencia, de cómo hago para reavivar el fuego que está en mí. Y eso, para poder entrar en materia, tengo que ir al libro de Oseas, y quiero que lea conmigo los tres primeros versos del capítulo 6. Oseas capítulo 6 del 1 al 3. Aunque voy a hablarle un poquito de Oseas y capítulo 1, capítulo 4, etcétera, así es que no lo pierda de vista. Quiero llevarlo a Oseas capítulo 6 y ahí comenzar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para que usted lo escuche esta tarde. Yo creo que Dios tiene realmente algo para usted, y espero que esté alerta. Tiene que estar alerta para escuchar lo que Dios tiene para su vida. Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató to pieces, but he will heal us. He has injured us, but he will bind up our wounds. And after 2 days, he will revive us. And on the third day, he will restore us, that we may live in his presence. Let us acknowledge to Lord. Let us press on to acknowledge him. As surely as the sun rises, he will appear to us like the winter rains, like the spring rains, the water, the earth. So place close attention in verse 1 when it says, come, let us return to the Lord. This is the center of the preaching of the prophets. If you choose any of the Old Testament prophets, all of them spoke to the people, let us return to the Lord. Let us go back to God. Come, let us return to the Lord. Who is speaking to the people of Israel? Está hablando a la gente que ha sido escogida por Dios y que ahora es parte del pueblo de Dios. Pero no por eso el profeta no deja de insistir que hay algo que está ahí. No es igual que antes, y tienen que aprender a regresar. Tienes que volver. Venid y volvamos a Jehová. Ahora, cuando pienso en esto, hermanos, pienso en cuestión de reavivarnos. Es cuestión del avivamiento. Un reavivarnos es traer fuego de nuevo a mi corazón, a mi casa, a la iglesia, a mi nación, a mi pueblo. Necesitamos ese avivamiento, y yo creo que todos los que estamos aquí creo que estemos de acuerdo en que eso es lo que necesitamos en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos ese avivamiento, ese reavivar de parte de Dios para nosotros. Recuerde, estamos aquí en esta tierra, los Estados Unidos, una nación que fue fundada en la Escritura, su constitución fundada en la palabra, las reglas que están ahí, las leyes fueron basadas en la Escritura. Los padres, los fundadores de los Estados Unidos estaban bien seguros de sus convicciones, y sí le dieron libertad a la gente que viniera de cualquier país para tener libertad religiosa. Pero el propósito de ellos era que la Escritura tuviera ese centro, el centro de la nación, en las cortes federales, en las cortes estatales, en las cortes de los condados. Había siempre una Biblia, había siempre algo que les recordaba los 10 mandamientos. Estaba en todas partes.
Y la nación como tal, And the nation estaba hablando as hace más de such, talking 400 about años, more fue than fundada así 400 years. para cuando se firmó That la when they independencia signed de up los the Estados Unidos, independence esas of the eran United las States, bases de la that were the de la nación. foundations Se of habla the que para nation. finales de It's said that by 1800, the estoy end of the hablando de 1800s, I'm 1800, talking ¿qué about hace? 1800s, 150 años o algo así, 200. to Para almost 200 years. 1800 a By finales estaba the ends el of 90% de la 1800s, 90% población of en the los Estados population in the Unidos United era una States población evangélica were cristiana. Christian, evangelical people. Por eso los templos y las Therefore, catedrales the que tenemos en el día de hoy cathedrals no eran and museos, eran they were not realmente museums. They were templos de la actually predicación de la palabra y places where se people would juntaban preach por the miles. word Las of God mega and iglesias reached no by the nacieron en thousands. este The mega siglo. churches Las were not mega born iglesias in this empezaron century. con las They started predicaciones with the a preachings principios de in the beginning 1900. of the 1900s. Predicadores que se Preachers paraban en el that would stand in the púlpito y pulpit, and multitudes llegaban a multitudes of escuchar a people este would hombre de come to Dios que listen to this predicaba la man of God palabra. that would preach the word. Y usted va a Chicago y You ahí go hay to esas Chicago and catedrales you have some y va a cathedrals. Kansas y hay Or catedrales y Kansas va a and they Los have Ángeles y cathedrals hay and go to catedrales LA. porque ahí es donde se Because concentraban los mayores people predicadores, would los grandes concentrate most people avivamientos in en the los great Estados Unidos revivals para, in the United para States, principios de the 1900. beginnings Todo eso of the estaba pasando. 1900s Y was ahora going el on. profeta, o sea, le habla a la So nación, Prophet le Hosea habla is a los speaking Estados to the Unidos, le nation. habla al He's also país, le habla speaking to a la us, to the iglesia y le United dice, States, hey, to the tenemos que church. volver, And is still volvamos a saying, Jehová, volvamos let's al return Señor. to the Eso es Lord. lo que habla la palabra del That's what the Señor. word of God is saying. Juan capítulo 3 habla de esto, John miren. 3 talks Está about it. Nicodemo con Jesús y le dice Nicodemus que es is with necesario para Jesus. entrar al reino de los cielos. He says, Y le what's habla del nuevo necessary to enter nacimiento, the necesitan kingdom of nacer de heaven? He nuevo. says, you need to Y be le dice, born necesitan again. nacer de nuevo en agua y You necesitan need to be nacer en born el of water Espíritu. and the En agua Spirit. y en el Water Espíritu. and spirit. Aunque Nicodemo en ese Even momento no though entiende, todavía Nicodemus Jesús le doesn't agrega get algo más there a was su something mensaje. more Le dice, of his mira, message. mira Nicodemo, Look, el viento Nicodemus, sopla the de wind donde blows quiere y wherever oyes he su wants, sonido, and pero you ni sabes listen de to their dónde viene sound, ni but you dónde don't know va. where it's coming from Pero or lo where it oyes, goes. lo But you listen, sientes, you lo feel it, percibes. you perceive El it, viento lo the sientes, pero no lo wind, puedes ver. but you Así cannot es see todo it. aquel That's que the anda way en el Espíritu. everyone who is in the Spirit. Esa experiencia de la que That habla experience Jesús, of what esa es la Jesus is experiencia speaking is the de experience regresar a of ese viento del returning to Espíritu, that wind of donde the ves Spirit, lo que hace when el you Espíritu see what the Santo, aunque no Spirit, lo Holy puedes Spirit tocar does, y ver a even though Él, you pero cannot ves touch it, el efecto que but you tiene. see the effect of the Spirit of God at work. Para finales voy a hablar de I'm algo gonna que talk sucedió about precisamente en esos grandes avivamientos in those en great 1900, revivals in the porque quiero 1900s. acentuar una Because I cosa, wanna make something ese clear. avivar de The Dios, focus, God's ese revivals, reavivar nuestras almas, reviving our es un soul. proceso de Dios. It's a Dios está process of God. articulando He is siempre paso a articulating paso step lo que after necesita step tu alma para what your estar soul lista, needs como la to be tierra que hay ready, que like the ararla earth that you y need to- quebrarla y the volverla a soil arar that y you need to quebrarla y break que and- los discos and- siguen and moliendo la just tierra y la keep hacen on, finita y plowing suave and y luego making it empiezan a soft, prepararla para and poner la then semilla. they prepare Así es for lo the que está seed. haciendo el Espíritu Santo en nuestra The vida Holy para traer Spirit is ese also avivar trying to nuestras bring vidas. that Nos revival, aviva, pero tiene que revival, preparar. but he has to prepare Uno de los us. grandes One of the avivamientos que great cambió no revivals that solamente transformed nuestra nación en not aquellos just a años, pero el nation during mundo that entero time, but fue el the whole avivamiento world. en la calle Azusa, Was in en Los Ángeles, Azusa California. No Street sé in LA. cuántos hayan escuchado I de don't know ese how many of you avivamiento. heard about La the calle Azusa Azusa, revival Los Ángeles, California. in LA. Y empezó con un hombre, un And it started predicador with a joven, preacher, un a pastor young afroamericano, por African cierto, ciego American. de un ojo, He había was blind perdido un of ojo. one eye, Así es by que the way. el hombre joven afroamericano Young a African principios de American preacher in the 1900. beginning of the De hecho, el avivamiento 1900s. de Azusa se So habla de que Azusa fue en revival 1906. was in Grábeselo bien, 1906. You know, keep that in 1906. mind, Y si usted va y 1906. googlea And if you esto, go el Google avivamiento en la calle the Azusa, revival in sale Azusa por todas Street, partes su it's gonna historia, come, videos the y todo, story. porque es algo histórico, Because además something que historical. fue un movimiento del Espíritu Besides that, it was Santo. the movement of the Holy Spirit. Pero cuando estaba yo leyendo And when otra I vez, was repasando reading and los going comentarios y lo over que the pasó en comments esos and días, what en esa happened calle those Azusa, days in en ese era una street. misión, de hecho no It era was ni a un little templo, mission, era una wasn't not misión even a pequeña, no cabía sanctuary, mucha small gente, mission, 20, 40, only 60 20, personas, no 40, era un 60 lugar people grande. tops. It wasn't a large Y el lugar era un place. lugar pobre. And it was a Y el poverty-stricken pastor era area. un pastor And the afroamericano. pastor Entonces empezó was yo a ver the qué es lo que Dios African-American hizo para que young pastor. traer And we see aquello. how Y me God encuentro was varios doing. detalles. And I Realmente el find several avivamiento no details empezó that
realmente en revival Azusa. didn't start in Azusa. Empezó en Topeka, It Kansas, started in Topeka, en 1901. Kansas, Y si in usted va un poquito 1901. más And atrás, if you go a little bit en further, 1901 hay un pastor ahí 1901, there's a apellido pastor Parham
But Y his este name hombre brought allí him. en su lugar en And Topeka, in his Kansas, que no place está in muy lejos de Topeka, that's aquí, not too far away, empezó a buscar de he Dios, a started to buscar de Dios, seek a buscar and de Dios, seek the a Lord, creerle a Dios y to empezó a recibir el believe bautismo God del and Espíritu Santo y receive the los baptism of discípulos o Holy los Spirit. miembros de And the este grupo que members él of tenía this de church, of his buscadores de discipleship, Dios empezaron a seeking God, recibir and las starting to manifestaciones del receive Espíritu God's y se hizo manifestations. And evidente de then tal it manera became que so empezaron evident algunos pastores a that escuchar some lo que estaba pastors pasando en started to Topeka, listen to what's Kansas. going in Entre Topeka. ellos, este Among joven them, afroamericano this young llamado de pastor, apellido Seymour, Seymour, fue conectado de un he, lugar a otro, de un he lugar a connected otro, himself from y one place hasta to que the llegó a next conocer a until este he pastor came and Parham. met Y en Pastor ese Branham. lugar en Topeka, And in Kansas, that place of este Topeka, pastor joven this young afroamericano, pastor, ciego de un ojo, that's it, he was recibe blind el on an bautismo del eye. He Espíritu Santo y received the su experiencia baptism of de the ser Holy lleno del Spirit, and the Espíritu cambió su experience of vida. being filled with the Holy Aunque era un hombre que Spirit buscaba a Dios changed his y life. se había He used to seek the consagrado Lord. para He él. had consecrated himself to Pero este Him joven always. But Seymour, hermanos, era this un hijo Seymour, de una young man, de personas que habían sido esclavas, and negros, esclavos de las his plantaciones, his family had y él been venía de slaves ese in contexto. plantations, so he came O sea, from no era that un context. muchacho de educación de This Harvard o de wasn't a Oxford Harvard o que or, tuviera tanta or educación, pero era Oxford, you un know, niño alumni. creciendo He was a entre young una familia que habían man sido that esclavos had y su grown papá in para a poder family mantener in su the libertad slavery. So his se dad enroló a la Armada de los enrolled Estados in the Unidos y army por of the ahí United todo States eso in order to murió seek his y freedom, los and he dejó en la calle. O died. sea, You know, that, and este they were joven left in the quedó streets. huérfano, muy This young joven, man y was con toda la an pobreza orphan que and all tenía, the hermanos, poverty around se him. supo So acercar he a alguna knew how to iglesia en get su close to niñez a y church ahí in his empezó a childhood, and escuchar el that's when he evangelio started y to esa listen to the semilla que gospel, and that algún seed pastor o that algún a hermano, teacher or algún maestro de pastor escuela or dominical, Sunday alguien school le sembró a este teacher joven, lo llevó sowed de in donde this él kid. estaba He en su took vida it from when espiritual his spiritual life hasta la ciudad de to the Indianápolis, city of donde ahí se empezó a Indianapolis, congregar when he y ahí started surgió to su come to a llamado para church, el and he ministerio, heard pero era un joven. the call for ministry. He No was tenía ni young. 20 años He cuando was dijo, yo le less voy a servir al than Señor 20 when y se he movió decided to de serve God. Indianápolis a una He ciudad moved from en Indianapolis Columbia, Ohio, en Cincinnati, Columbia, Ohio, y allí Cincinnati. recibió su preparación And then he was académica, prepared. se puede decir así, pero su llamado era But auténtico his y call was buscaba de Dios, se authentic. He consagraba was al Señor consecrating y himself to buscando God. eso And by se seeking movió a that, Houston a he ser moved to pastor en una Houston to congregación be a pequeña pastor cuando of a escuchó small que allá church when en he Topeka, heard Kansas that in estaba Topeka pasando algo que something a él was le going llamó la on, atención y that it por called algún his conocido attention, and fue a dar through a some Topeka, relation Kansas she went y ahí there. recibió esa He went there experiencia and de received the llenura del experience Espíritu Santo que of the cambió su filling vida. of the Holy Spirit that changed his Regresa a life. Houston So when he returns to Houston, y pues la iglesia donde estaba al oírlo predicar when the pues lo church corrió heard porque him pues ya preach, no era lo mismo este they hombre no heard sé it's por not qué the same. I tan don't know what efusivo happened. hablando de lo And so mismo he y lo started corrieron entonces talking, quedó and sin so trabajo they y cuando está así sin kicked him. trabajo And le so when he ofrecen doesn't have una a job, congregación they en Los offer Ángeles, him a California. congregation in LA. Y cuando llega él a And Los when Ángeles, he arrives California, to dura LA, una semana de pastor en esa he iglesia y luego lo spends a corren week también. in that church, and then they kick Y him, termina en la calle. and he ends up in the O street. sea, cuando usted piensa en los When you grandes think about the avivamientos great o cuando piensa en revivals, el or when you avivar de su think vida, about no revival puede in your life, pensar en que todo es ideal, You shouldn't think that everything is ideal. que todo está bien That armado y everything que is peachy, una hora that's de oración an y hour una hora de prayer palabra and y an todo va a hour of salir work bien and porque todo everything's eso going está to en be un great because cuadrito I have him in y a el square. avivamiento que And Dios the tiene para revival nosotros that no God está has en un for us cuadro. is not enclosed in a Está en square. medio de las It's luchas in the midst personales, of de los personal problemas struggles diarios, de los daily problemas issues, familiares, family de la falta de issues, trabajo. lack Cuando of usted está en job. medio de When todo you're eso in y the usted midst no of all puede of this ver que and you Dios está can't see that trabajando en God su is vida, working usted in está your life, perdiendo then you're lo más wasting importante the most que es important Dios. thing that is God. Dios está trabajando a God is pesar at de que work. usted In en un momento spite dado perdió su that you trabajo maybe y lost tuvo your que job, moverse de un lugar and a had to otro y move llegar from aquí one y place decir, to "Oh, ¿qué the estoy haciendo, next? And Señor?" what am I Y doing, la desesperación, Lord? pero Dios, Desperate. fíjese lo que Dios está Because haciendo. look what God is Dios doing. está He is preparando preparing su vida porque lo your quiere life avivar. because He wants to revive you. Y al quedarse él sin trabajo, And when he hermano, was hubo un pastor que jobless, se lo llevó a su a casa. pastor that took him Y mire home, qué triste, ¿verdad? Porque and look ahora how sí que sad. Un pastor homeless And he was a homeless y pastor. pues lo agarró otro pastor y se So lo llevó a another su casa
casa y pastor como took vio him pues, home. que no iba a encontrar trabajo pronto, He pues lo knew tuvo that he was ahí not going to get a job varias soon semanas ahí. because he spent several weeks there. Y el hombre pues se ponía a orar. And he would pray. Y el hermano de la casa dijo, pues déjame orar And then the contigo. person Y that la was hosting historia him cuenta que prayed with el him. dueño de la casa And the pasaba story says horas orando that the con owner of el the house hermano prayed pastor with this Seymour, young pastor y Seymour a for veces había hours. noches completas And que oraban sometimes porque nights Seymour estaba completely
apegado because a Seymour was ese so buscar de Dios, that porque había seeking the recibido Lord ese because he llamado, had received ese avivamiento that allá en call, that Topeka, Kansas. revival in Topeka. Sabía lo que He había, pero no knew podía what ver was there, claramente but qué he es lo que couldn't Dios see quería de su clearly vida. what God Pues was no going to porque do. usted no sepa exactamente So, lo que Dios quiere de su Even if vida, you don't no know quiere exactly decir what God que wants Dios from your no esté life, obrando. it doesn't mean that He's not working. Y este hombre de esa casa lo And this man conectó of the con una house pequeña connected misión que him to a necesitaba small alguien que fuera a mission that predicar. needed a preacher. Y esa pequeña misión And fue that la small misión en la mission calle de Azusa. Was in the street Así of que Azusa. realmente fue como que pues, So it pues was si like, quieres ir a ver si if está you una just ofrenda o no mind, sé if cuál you- fue I el don't know if pensamiento que I estaba don't know atrás what de la the invitación. thought behind it, Y if él they were dijo, going to pues si es support him a Dios el little que me bit or llama, not. vamos. He said, let's go. Y llegó a esa esquina, es una And when esquina, that había, corner, ya el edificio ya no es The exactamente lo business is mismo, not the pero una same esquina anymore, y that muy building. maltratada porque era But una it was misión all beaten como las up. que It se was a encuentra uno a veces mission en las that ciudades you grandes y find in dicen la large misión o cities, and Salvation it's Army, called cosas Salvation así, Army, a y mission or llegas something, ahí and you y reach entró there. el hombre y había And unas he cuantas entered. personas, no There había were muchas just a couple personas, of people, pero not él con many. esa pasión But que with that tenía y con ese llamado passion empezó a and predicar la call, palabra y started to predicar la preach palabra the y habló word. de su experiencia And he y spoke algunos about de los his que estaban ahí experience, and sentados some people recibieron el sitting bautismo down del received the Espíritu Santo baptism y of the empezaron a Holy hablar en Spirit. otras lenguas They started to y speak in eso tongues. hizo que personas alrededor And se then dieran people cuenta de lo que estaba realized what pasando en was esta going pequeña on in that misión. little A la building. semana, hermanos, So the next de week, que esa experiencia from sucedió en that esa experience, casita, en esa in misión, that tiny había mission, más de 1000 there personas were more ahí dentro of de ese 1,000 lugar people alrededor in that escuchando y el place, hombre ya desde listening. afuera And he predicando was porque ya no preaching from the cabía, era un outside lugar muy because pequeño, they pero couldn't las fit. miles de personas The empezaron a llegar thousands of y people eso fue started una to come, explosión. and that was an Porque explosion. si bien lo que pasó en Topeka Because fue if you algo see what happened in Topeka extraordinario, was hermanos, extraordinary y afectó a muchas and otras affected many congregaciones, ha habido, congregations de ahí han positively. surgido muchas There are nuevas many congregaciones new pentecostales congregations, y muy you know, avivadas. Pentecostal Realmente churches lo que and pasó other en Azusa, revived hermanos, churches. trajo la atención del So it mundo, brought the attention of the world porque la gente de otras partes, de because otros people países, from other countries viajaban would a travel Azusa to a ver Azusa lo que estaba to sucediendo. see what was going on. Y eso fue lo que derramó And that's en esos what años un gran avivamiento en gave los an Estados outpouring Unidos. in the United States of great Y le puedo dar revival. las listas de todas las iglesias que se And formaron there's a a raíz list de of ese all the avivamiento. churches that were Y born son through that nombres revival. tras nombres, And innumerables there's a, congregaciones, you know, desde church la after iglesia de church, Dios, la iglesia the de Church of asambleas, God, las Assemblies of iglesias God, que empezaron a and a lot of crecer, churches todo that por started to un grow hombre because ciego, one man hijo that de was esclavos, half blind, desempleado, unemployed, sin trabajo, perdido ahí without en a Los job, Ángeles, lost pero in que LA, tenía una pasión y that un had a fuego, great passion and fire porque sabía de dónde había because he venido knew where he had come y había from visto dónde había salido and he's seen when he's y la pobreza been en la que rescued vivían from and sus the padres. poverty that his Y todo parents eso lo lived. formó y lo llevó a buscar a And that Dios, que shaped creó him los cielos y la to tierra. seek the Y creator eso of heaven trajo and ese earth avivamiento. and Entonces, brought fueron forth that como, revival. como unos 5 o 6 It años, was 5 or hermanos, del trabajo 6 de Dios years where en todo ese God proceso para worked in llegar a that esa noche process en la calle de to Azusa. arrive through that day 5 o in the 6 street of años. Azusa. Por 5 eso or cuando, 6 years. cuando hablamos de lo que habla So when we Oseas, talk Oseas about dice, Hosea, venid y volvamos a Jehová come, porque Él let's return arrebató y to the nos Lord curará, because he has hirió y nos vendará. torn Quiere us decir, el and pueblo hurt us, but he will estaba heal. He injured lastimado us. y The necesitaba people were sanidad. hurt and they Estaba needed destrozado healing. They y were necesitaba la destroyed. ayuda de Dios. They needed God's help. Y luego dice en el verso Then 2, in verse nos 2, dará vida después de 2 After 2 días days he will y al revive tercer us, día and on the third day resucitará. he will restore us. Y cuando usted habla del tercer And when día, you hermano, se talk about the acuerda third la day, resurrección de Cristo. remember Jesus' resurrection. Que todo tiene un proceso, necesita There's a morir primero a process. sí First, you mismo need to para die to poder dar yourself vida, in porque order si no mueres so a he ti can give mismo you no life. puedes If dar you don't die una to nueva yourself, vida. you cannot be given a new Y life. todo aquel que ha nacido de And nuevo es whoever is porque ha be muerto born a sí again is mismo. because has died to Y el morir y himself or volver a herself. nacer es todo un And to proceso. die and rebirth again Y is eso a es lo que Dios process. está tratando de hablarnos, that's what God is speaking hablando. to us. No le queremos entrar a ese We don't asunto de want la to muerte. touch that about No le death. queremos entrar a ese We don't asunto want de to deal sufrimiento. with the No le queremos suffering. entrar, pero We estamos don't en want medio to, de but ellos. we are in the midst of it. Estamos en medio, We are in the midst of it, completamente en medio. completely in the middle. ¿Dónde está Oseas? We're so ¿Y sad. cuál es su llamado? What's his call? ¿Por qué Oseas ve esto que Why otros is tal he vez no veían? looking ¿Por qué Oseas this los that llama others al can't perceive? arrepentimiento? Why is he Quiero calling us llevarlo a to Oseas capítulo
capítulo 1, verso I 1. want to take you Nomás to lo voy a chapter 1, pasar verse así 1. rapidito. Hosea 1, Fíjese, 1. Oseas capítulo 1, verso 1 Hosea nos da una 1, lista 1 de gives reyes us a list of que están aquí inscritos. kings that are Y quiero que written usted in los here, vea ahí conmigo and I want you to rápidamente. read them quickly with me.
Dice palabra de Jehová que This is the vino word a of the Oseas, Lord that hijo came to de Hosea, Berri, en son días of de Beeri, Usías, during the reign of Jotam, Uzziah, Acaz, Jotham, Ezequías, Ahaz, reyes de Hezekiah, Judá. kings of Y en Judah. días de During the Jeroboam, reign of hijo de Jeroboam, Joás, son of rey de Israel. Jehoshaphat, king of Oseas, Israel. el profeta, dice, Hosea yo says, ministré, I ministered. mi trabajo de My profeta fue durante prophetic todos work estos was during all tiempos, durante these estos kingdoms, reinados. Y during ahí these habla de por lo kingdoms, menos and talks 4 about reyes least del lado different de Israel y uno kings del in lado de Israel Judá. and one Y of ahí Judah están los dos when the reinos y kingdom was dice, yo divided. estuve en este So tiempo I was during ministrando this time al pueblo de ministering Dios. the people of Y cuando God. usted va a la lista de When los you go to reyes, the hermanos, list of empieza the con kingdoms, Usías. it starts Y with Usías era un Uzziah. rey malo, And hacía las cosas Uzziah mal was delante de mean. los He ojos was de doing Dios. things Malo. bad before the eyes No era of the malo, era Lord. bien He malo. was not just bad, Y he was empezó a levantar horrible. altares And he y started empezó to a adorar raise up otros altars ídolos y and le dio a la worship gente idols permiso and para gave que hicieran lo que ellos permission to the quisieran con people los to do ídolos as y they pusieron pleased with the altares en todas idols and partes. put Hermano, altars había tantos everywhere. altares que There were so el many rey que un altars día that the puso king quitar one todos los day altares, wanted duró to un take them año all. It took completo him para a destruir todos los full altares que se year habían to levantado destroy durante ese every periodo. single altar that was erected during Idolatría, Uzziah. fornicación, Idolatry, todo lo que usted se imagina fornication, alrededor de everything you can imagine esa religión que los otros regarding pueblos that practicaban, la habían religion llevado that the people ahí. were practicing Y así como está God Usías, into the así people también of God. está So Jotam that's y Uzziah también and está Jotham Acaz. and Ahaz. Por lo menos estos tres Ahaz. At hicieron lo least these malo three delante de did los ojos bad de Dios. things before Acaz the eyes of the Lord. fue el Ahaz primero que was the introdujo first one that el introduced presentar los niños al fuego de of Moloch burning y their babies sacrificar. to Y Moloch, Acaz como the rey idol, sacrificaba as a a sus sacrifice. hijos And he would even sacrifice his a own Moloch. children to Moloch. Los pasaba por fuego y They would burn morían him in porque fire decía que and lo die ofrecía because al he Dios was de la offering the fertilidad. God of fertility. Y ahí usted nota lo And you primero, notice the first conceptos things, the first concepts de la muerte de of los the bebés death of the que hoy en babies día that en los Estados nowadays Unidos a in the través United del States aborto through legalizado abortion and ha causado una legalizing gran of revolución this cultural y causes social en great, los Estados Unidos. Y terrible no things porque socially, algunas mujeres and not realmente because requieren some ese tipo de women they procedimiento porque require está a su vida en procedure peligro, pero because la their life mayoría is no at están stake, en ese but caso most of the y people are pasan a not in través that de way, este and they proceso just nomás go porque to tienen process planes y because esto they les have estorba y plans and quieren the seguir child su is on the vida. way, they Y want usted to habla no de continue un their niño, lives, and you don't habla only talk of one child, you're millones y talking about millones y millions millones de and bebés que millions nunca of babies nacieron. that were never Y born. esto está And en el tiempo this de este rey is from Acaz. the time of Y luego King vino Ezequías. Ahaz, and Ezequías era then un rey bueno Hezekiah delante came, de and los he ojos was a de good Dios. king before the eyes of Entonces, the Lord. lo que ve Oseas, So hermanos, what you Oseas see in ve Hosea, todos los años, he todo el looks periodo at de los años de all los the reyes, la period of the destrucción, kingdoms of destrucción, and pecado and the y sin todas las tragedias and que the había en la sociedad tragedies en in ese momento. society. Y está then. cansado, And he's sick and tired. está cansado. He's tired. Por el otro lado está On the other Jeroboam. hand, you see Jeroboam fue un rey y este Jeroboam rey era was bien a orgulloso. king. Y He was este rey proud, puso su casa real y and su then he capital made his en royal Samaria, en la house parte in norte de Samaria, in the Israel. northern Y part allá of Israel. se puso su And he casa y made ya his él no quería palace, bajar a and he didn't Jerusalén want a to adorar descend porque to Jerusalem era to otro worship rey, era God otra because he gente. was other Y people, nosotros and they ya were no not nos the llevamos, same. We aunque don't get Jerusalén along. era la Because casa, el lugar de Jerusalem was Dios y the estaba el place of templo. God where the Él dijo, temple yo was. voy a He hacer mi said, propio no, I'm going to templo make my own temple. y voy a hacer mis propios I'm going to dioses. make my own gods. Hizo dos becerros de oro So he made y uno de ellos two puso ahí golden en la calves. ciudad de And Samaria, one en la was in ciudad de Samaria, Betel, in y ahí Bethel. ahí fue Bethel. donde en ese lugar In that creó una place, nueva he religión. created a new Jeroboam religion. creó una nueva Jeroboam religión, created su a adoración al different becerro de religion. oro They were y creó worshiping sus the propios golden sacerdotes y los calf. ordenó y And los he ordained his estableció own y dijo ya no priest and tenemos que established regresar him. We allá don't y have le to dijo go al back. pueblo And he no told the tenemos que people, ir a you don't Jerusalén, have to aquí go to tenemos nuestro Jerusalem. Dios, We have our nuestros own God sacerdotes, hagámoslo and our aquí. priests. Y la Let's do gente it empezó a here. ir a And hacer the eso, people creó una started nueva to do that. He religión created a new religion. donde no había moral, It no was había immoral. convicciones. Y eso es lo que está viendo And Oseas. that's what Hosea is looking at. Y yo quiero que usted entienda And I want esto. you to understand. Una de las claves para One of que the su vida keys sea for your avivada, life usted to tiene be que aprender a ver revived, todo lo que you está need to alrededor de look usted at everything y le tiene que surrounding doler you, and it needs to en su hurt corazón. your heart. Porque lo que pasa alrededor de nosotros Because no es what's happening normal. around us
It's No bad. es normal. It's not God's normal. La cultura nos insensibiliza. The culture has Pero no es unsensitized normal. us. It is No not es lo que normal Dios to God. quiere. It's not what God No es intended. la voluntad de It's not Dios. His will. Es lo que hacemos nosotros. That's what we do. Es lo que hacemos nosotros. It's what we do.
Acabamos de pasar algunas tragedias la semana pasada y esta Last semana week we had en some Aurora, tragedies, and Illinois, then tan this cerca week de in nosotros. Aurora, close to us, Y se mete este hombre y this empieza guy a comes tirar a toda and la starts gente to y mata shoot a and todas esas kills personas. 14 people. Y algún pastor conocido de nosotros And puso ahí, a pastor era miembro close de mi to iglesia. us, they aquí en said they were Princeton, members of Illinois, my en la iglesia church, metodista, miembro de su iglesia. members of that church. Parece que no nos afecta porque está allá en So Aurora o it, está allá en it California. seems like o it sea, doesn't affect us hermanos, because todo it's either eso Aurora, California, nos or afecta. whatever. It does affect us. Todo eso nos afecta. It affects Vaya usted al us. capítulo 4 en el Let's libro go de to Oseas chapter y mire 4 lo que to Oseas Hosea. ve. Por eso le digo, And cuando let's see what Oseas he lo ve, sees. And tiene let's que see when hacer algo. Hosea looks, he has Y to dice do Oseas something capítulo 4, about it in chapter Oíd 4. palabra de Jehová, Hear the word of the Lord, hijos de Israel, you Israelites, porque Jehová because the contiende con los Lord moradores de la has tierra. O sea, charged to está bring peleando against con la you to gente. live in Porque the dice, porque land. no hay verdad, There's no faithfulness, No hay verdad no ya. truth, ni misericordia, no love, no ni mercy, conocimiento de Dios en no la tierra. acknowledgement of God in the land. Perjurar, There is mentir, only matar, cursing hurtar y and lying adulterar and murder, stealing and adultery. prevalecen. The break Homicidio tras all bounds homicidio and bloodshed se suceden, por lo follows cual bloodshed. se enlutará. Because of this, the land tierra. mourns. Eso es lo que sucedía. And they will leave Y you parece the como que away. son los So titulares it de los seems periódicos de hoy. like it's all of this are, you know, Parece que si the usted le checa ahí en el newspaper, CNN o lo you ve en know, la or televisión o lo ve CNN, no sé en you qué, know, flash news. ve y es lo mismo. And you see the same no hay verdad thing. en esta There's tierra, no no hay other truth, misericordia, there's no mercy, no hay compasión there's los no unos para los compassion otros. for one another. Homicidios y There are homicidios just y killings homicidios. and Y more dice, killings. ¿cuándo va a acabar esto? When will this stop? Por eso cuando usted va a Isaías So when you capítulo go 6, to ahí donde estábamos Isaiah al principio, 6, ese where es we el were llamado. in the beginning, Pueblo, I mean, in Hosea 6, say, people, vamos a volver al Señor. let's go back to the Lord. ¿Por qué no tomamos esa Why decisión? don't we make this decision? ¿Por qué no volvemos Why mejor don't al we Señor? return to the Lord instead? Porque Él nos puede sanar. He can heal us. Él nos puede restaurar. He can restore us. En 3 días Él nos va a In 3 resucitar, days, nos va a He dar una will nueva raise vida. us up. He'll Él give us lo va a new hacer life. otra vez. He will do it Y again. es interesante, es más, So interesting. es admirable, hermanos. It's to La admire. palabra del profeta en The medio de word of todo the esto, prophet y in the todavía midst el of profeta this, está bien and the enfocado prophet's y dice, still so yo sé en focused. quién he He says, creído. I know in whom I Sé que mi believe. Dios es grande. I know that my Yo God sé que is mi Dios great. es perdonador. I know that my God Yo is sé que la forgiving. gracia de Dios I know todavía that God's está grace is still disponible at para work, nosotros. available Yo sé for que Dios us. lo va a I volver a know hacer. God can do it again. Eso es lo que me admira del That's profeta what en medio de I'm todo lo que está amazed of the viviendo. prophet in the midst of all Y what se he's para living. enfrente del He pueblo, le stands up dice, in front of the people. vamos a He volver al said, let us Señor. return Peligro to lo the pedrearan Lord. ahí al They pobre Oseas almost otra vez. could No, have hombre, stoned está him and loco. killed him. You know, No, he's está viendo crazy. cómo está todo. Y lo You agarran see a what pedazos. everything they could have stoned El him. profeta You se kill para him. enfrente del So he pueblo y stands up in the dice, midst of the ¿qué les people and parece si say, hacemos here, esto? what if, let's do this instead. Viene la gente conmigo y me dice, pastor, The esto people y come esto to y me, esto, y me pastor, cuentan this and algunas that, cosas. and Y le tell digo, me ¿ya oraste? something. ¿Ya Say, did buscaste a you Dios? pray? Ay, Did you seek the pastor. Lord, pastor? Y a veces piensa la gente, And pues ya sé sometimes lo que va a people decir el think, pastor, I que know me what the pongo a orar. pastor is going to tell me to pray. Entonces, pues ya, pues, digo, pero ¿qué no es mejor eso? Isn't it that ¿Qué better? no es mejor volver Isn't al it better Señor? to return to ¿Qué the no es Lord? mejor Isn't enfocarnos it en el better Señor? to focus Sí, yo entiendo ourselves tus in the Lord? problemas, I yo sé lo que estás understand pasando, te trato what de you're dar el going consejo, through. pero I si try no to nos give my volvemos a counsel, but if we don't Jehová, return to the Lord, nadie nos va a no one librar. can help us. Si Jehová no nos libra If de the Lord esto, does not deliver nadie nos us puede from librar. this, no one can. No one else. En el sitio de Samaria, hermanos, When Samaria cosas was que ellos mismos, estos profetas surrounded vieron. and the prophets saw Llegó this, el imperio asirio the y Assyrians cercó la ciudad came de and Samaria surrounded y empezaron Samaria, a pasar los días and the days y went nadie by, entraba, nadie and nobody salía, would come in no and había out. compras de afuera ni de Nobody could adentro, buy la or comida en sell. la ciudad de Samaria They empezó were a running out acabarse low on y la food, gente se and estaba the people con hambre were y no hungry. había mucho que comer, They couldn't entonces eat a empezaron lot a of things, comerse so they los started animales to que eat the tenían, animals. pues todavía si fuera una vaquita, It un was a becerrito, pues cow asado, or una whatever, piernita, you pues know, qué you could rico, have ¿verdad? a grill, Pero right? saben que ya no lo iban a poder regresar, no había But they manera de know there comprar was no otra vez, way es que lo of que buying tenían ahí lo it, so cuidaban. they Pero se tried lo to tenían take que care comer of y what se lo they fueron had. comiendo, se comieron todo lo que se They podía ate comer, everything they que could. no eran animales They were inmundos. not just Después unclean. empezaron a comerse los And then they burros started to eat the donkeys, con pezuña, you know, with animales a inmundos, club, pero tenían mucha hambre. and then they were Y las unclean. paletas del burro o de la burra o de lo And que they were fuera selling estaban whatever, carísimas they were porque expensive no había. because Y there was empezaron no los precios other a food, subir. and then the prices Y era went tan, up.
tan caro aquello y era tan feo, pero era lo único que había, que la gente abusaba y agarraba las pedazos de carne y las guardaba un buen rato para que se
seguía hide away subiendo, lo que sigue the- pasando en el día de the hoy en food muchos so de they nuestros would, países, y sell luego it las more sacaban para expensive darles like a in our bien alto el countries, precio and para then they quedarse con sold el them dinero, really y esos high to keep abusos the de money, and injusticias those estaban por todos abuse lados en Samaria, were y el in pueblo de Samaria, Dios no and se the people of arrepentía. God would not repent. The people of God would not repent. Y cuenta la historia de And the estas dos story is mujeres told of two women que tenían tanta hambre y tenían that cada they were quien so uno de sus hungry, hijos. Dijo, and ¿qué te everyone parece had a si child. primero nos comemos a tu They niño said, y why don't después we nos eat your comemos al baby tuyo? first, and then we eat mine? ¿Por qué no mejor nos arrepentimos? Why shouldn't we repent instead? ¿Por qué no of mejor that? nos volvemos al Why don't Señor? we rather go back to ¿Por God qué no mejor nos instead? levantamos Why don't we temprano y stand up oramos al early Señor y and le pray decimos, Señor, and say, ten Lord, misericordia? have mercy on me? Porque lo que le pasa a usted en su casa Because no what you es go and normal. happen, Lo que me pasa a mí en mi and what familia no happened in my es family, la voluntad de Dios, no es it's normal. not God's will. It's Lo not que the pasa en la normal. sociedad en el What's día going de on hoy in no es. society nowadays is not God's normal. El pecado está The ahí sin alrededor de nosotros around y us, eso lurking, no es That's not normal. normal. Y la respuesta de aquel rey fue, And the dijo, si answer Dios of the king was, no nos libra if God does not deliver us de esto que estamos pasando, of this we're going through, nadie nos puede librar. no one else can. Ni el rey Not sabía even ya the qué king hacer. knew what to do Porque llega un anymore. momento en que las There autoridades que comes están a allá time that paradas, even the que creen que authorities las saben standing up todas, think they llega un know momento en que ya no everything. saben There comes qué a hacer. time where they don't even know what to Tienen do. la responsabilidad y un They día van a have dar the responsibility, juicio and one y day cuentas there's going to delante be de a Dios. judgment, and they're Pero going to have mientras que to, ya llegaron al tope be y ven accountable. todo lo But que when está they pasando see bajo what's su going on gobierno, under their el pueblo government, tiene que the tomar la people dirección sabia. needs to Y la take dirección the sabia es, wise vamos a decision, volvernos. and that means let's return back to God. En los días de Colombia, cuando toda aquella In the days guerrilla of se Colombia, agarraban y with los all the carteles guerrillas and estaban the a todo lo que daba, cartels la and iglesia de everything, the Colombia church se of unió a Colombia orar en las calles, gathered to pray en on the las plazas y streets and in aquellas the iglesias parks. salían a And they would just clamarle a cry Dios y out hermanos, to God. en un periodo de 10 In a años period todas of las cosas 10 empezaron years, a all cambiar. things started to switch. Y cuando empezamos a escuchar lo que And we pasaba en started to México y hear what todas was las happening tragedias in que estaban Mexico and all pasando the en el tragedies gobierno pasado y el in the antepasado past government, y todo eso que and sucedía, las all that was iglesias going on, empezaron a and salir a las churches calles started to y a walk on the marchar en los streets centros de and las march ciudades y en las downtown, plazas de cualquier and iglesia, in no any interesaba de qué parts. iglesia venías, They didn't vamos a care. clamarle al Let's just Señor para que cry tenga out to the Lord misericordia to have mercy de nosotros. of us. Y ahí es donde está el avivamiento. And that's where revival is. El avivamiento está en el Revival. corazón que está It's quebrado, in the heart that is que está broken. quebrado, That's broken. está dolido. It's Ahí es aching. donde el trabajo del Espíritu That's where the Santo es work of the algo, Holy es muy, Spirit, muy fino. Yo it's digo so porque fine, ¿quién va a because pensar que de who esto va a might salir algo think bueno? that something good would come out of this? Pues sucedió en Azusa Well, it happened in Azusa, y Dios se glorificó. and God was glorified, Y va a volver a suceder otra and vez. it will happen Pero again. es un proceso de But tiempo it's a que no process todos of time queremos that pasar porque not all todos of lo us queremos. want to go through, that we want instant things. Que ya le pedí al Señor y I no me asked da the aquello. Lord, Ya and le He dije has al an Señor y answer. no pasa nada. Yo Nothing's happening. I esperado prayed. porque yo I'm ya le dije, desperate. pero I'm no ready to pasa go, nada. but Entonces, nothing's pues tengo happening. que buscar una I have solución. to look Y for digo, another good answer luck. instead Ya, of como dicen God. los gringos, good luck. They say, Échale good luck, ganas. like you said Porque in English, good si luck. no buscamos al If we Señor, don't seek the nada Lord, va a suceder. nothing will happen. Y yo te digo a ti, And I tal tell vez you, tú eres de los que estás sometimes completamente maybe exhausto y you may cansado y be dices, exhausted que ya, and tired, ya and llegué you al say, I can't punto que take ya this no puedo. anymore, then go Y digo, back. ese es el punto donde That's Dios the quiere point where tener, God wants to have you, porque de para adelante ya no hay nada, because para there's abajo nothing ya no else hay nada. behind that. Y There, ahí you, lo you único que went tienes too que low, poner es and there's voltear tus nothing ojos else al cielo. beyond that. Y como Lift dice up el your eyes Salmo, to heaven, and like the como el psalmist ciervo brama por says, las as the corrientes de deer las aguas, cries for the así currents of the clamo water, por ti, oh Dios. as my soul cries out to you. O Algo que Lord. yo he experimentado, Something I've les cuento que experienced. hace como unos 5 o 6 meses empecé 5 a or dejar de 6 tomar months, refrescos y I dije, voy a started tomar agua. to stop Voy a tomar agua, drinking voy a tomar agua, sodas, tengo and que I tomar just agua, drink voy a water, cambiar. water, Y pues water. toda mi vida, ya And all casi my más de life, 50 años tomado sodas. almost 50 years Entonces drinking café y sodas, soda y and está so muy rico. coffee Entonces and dije, sodas tengo que taste empezar a good, usar but el I agua, need ¿verdad? to Porque drink pues water. necesito el agua. So Ya I me need dolían un water. poco acá los And riñones y me pegaba I was agua, por más achy, que le das y te and my almohaditas y te kidneys or sientas y whatever. todo,
Dije, no, voy a empezar el agua. So I wanted Empecé a to tomar try agua, empecé a tomar water. agua, empecé a tomar agua. And I Al started principio to así drink como que water. me costaba At trabajo first, porque it's like pues, it no was es lo que hard uno toma. because that you're not Y used to empecé it. a cambiarlo. And I started to Pasaban, switch. ¿quiere una soda? Le digo, no, You want a soda? prefiero agua. I'd Pero rather have hacía agua water. aquí. I would feel, I would feel like I wanted some, Pero but ¿saben de lo que me di cuenta, hermanos? There's Que cuando something I empecé a tomar el realized agua, when I started le drinking empieza a agarrar water. gusto. You like it. Y un gusto, y un gusto. Y digo, You like qué it. rica está el agua. Oh, water is so No me he delicious. dado cuenta que I qué hadn't rica está realized el that agua. it's good Porque lo que tomaba no era because what I agua. used to drink was not water. Y así estamos nosotros en la That's vida the way cristiana, we are in tomamos our de todo. Christian life. We drink everything. Pero dice el Señor, toma el agua, The el Lord agua de says, vida. drink Yo the soy living el agua de water. vida. I Te estás am the llenando de otras living cosas, water. son Instead of endulzantes, drinking other está things that are bien, pero no, sweeteners or no es el whatever, agua de that's vida. El not the agua de vida actual soy yo. water of life. It's me. I am Soy the yo. water of life. Y si nosotros somos capaces And de if dar we're ese paso capable y decir, of Señor, déjame stepping probarte and otra saying, vez. Lord, let me taste you again, Porque ahí está el fuego. because that's the fire. Pero dice, déjame probarte otra vez Let porque me quiere try reavivarnos. again because he wants to revive Y en ese us. reavivarnos, hermanos, And in está la that victoria. reviving, then Porque ahí está la victoria. works the Ahí es donde victory. las cosas That's empiezan when a suceder. things Los happen. milagros que estás esperando Miracles empiezan a that you've pasar been uno tras expecting otro. happens. Cuando tú dices, esto está When you say, sobrenatural, pues sí, porque es lo God's que hace Dios. supernatural Dios work, hace yes, cosas God así. Cuando makes estamos supernatural dispuestos a things when we're willing reavivarnos. to revive Cuando no te ourselves. movían las cosas, When estás things atorado y wouldn't que sí, que happen no, and y un you'll día be sí, un día stuck, bien, un one día day mal, un día yes, one bien, day y de bad, repente and all viene of la a sudden bendición y the dices, wow, blessing mira qué comes and you fácil. say, Pues sí, porque es wow, Dios how el que la easy. está Yes, haciendo. because God is making Porque it es Dios el possible. que quiere God repararnos, wants to repair restaurarnos, us, restore sanarnos, us, heal bendecirnos, us, prosperarnos. bless La us, bendición siempre prosper viene de us. The Dios. blessing always comes Las from bendiciones de God. Dios no son God's pequeñas, las blessings are bendiciones not son tiny. They're grandes, big, pero grandes. big. Y nosotros estamos probándole And we're poquito just aquí y allá y trying no to nos llena keep porque no tasting here estamos and there. We're tomando el not agua de full because we're vida. not drinking from that living water. Y Dios quiere And God reavivar wants to nuestro corazón. revive our hearts. Ahí está la bendición de Dios. That's where Y true todavía blessing yo of veo God esto is. en And I Oseas, still hermanos. see Le this in habla al pueblo de Hosea. Israel. He speaks to the people Y of todas las Israel metidas de pata que ha hecho, and all the mistakes they've done porque las ha hecho feas. because they really, really messed it up. Muchos niños murieron, Many children died. mucha gente dedicada a la idolatría, Many people dedicated themselves to muchas familias idolatry. destrozadas. Many families that were No destroyed. había moralidad, así es que había hijos de aquí It y was hijos so de allá. immoral. People y unos hijos had, y otros broke families de and todo. here and there. Y Oseas todavía dice, And Hosea pueblo, says, le dice, come on, people, pueblo, people, vamos a volver a Dios. come, let us Ese es el amor return de Dios. to the Lord. That is God's Es el love. amor de Dios que yo conozco. God's love I know. Porque cuando estábamos hundidos en nuestro Because pecado when y we no were conocíamos, sin deep ningún in our conocimiento, sin como dice la and palabra en Oseas sunk 4, sin without ningún the conocimiento de knowledge Dios, of Dios God, nos amó. God loves us in spite of it. Así, It's easy. maldicientos We were y cussing mujeriego y de and, todo lo que you know, ustedes, being así with como estábamos. several people, Dios metió su mano immorality. en el lodo donde God, estábamos He y nos took sacó. His hand in the mud and Y nos pulled us out rescató. and rescued us. Y nos dio vida con And Cristo. gave us life with Y Christ. teniendo una nueva vida, And hermanos, de having a repente, new life all of a como que sudden. empezamos otra vez ahí más o menos y It's like se we nos bajan kinda- las pilas we y lose aquí estamos. our Pero strength esa and no es la batteries. vida en abundancia, esa no But es that's la vida not que the Cristo true life that quiere. Christ Pero es un wants. proceso. It is a Por eso process. dice, en 2 días te volverá a dar In vida. 2 Al days, He will tercer día te revive you, and on the resucitará. 3rd day, Y yo digo, He will raise you Señor, up. espero mi tercer día. Lord, I'm waiting Aquí for estoy my listo. 3rd day to Ya restore estoy us. listo para mi I am tercer ready día. for porque, my 3rd day. híjole, ya son muchos y parece There've been a como, lot pero of nomás van days. 2, así es que, pero I ya estoy think it's esperando, only 2, Señor, but mi I'm tercer awaiting día. my Porque el 3rd tercer day. día es el día de Because the 3rd victoria. day is the day of victory. Amén. El tercer día The es el día de la 3rd day bondad de is the Dios. day of God's El tercer goodness. día es la The solución que 3rd estás day is the esperando. answer. El tercer día es cuando viene la bendición sobre tu when the vida. blessing Ese es el día que yo comes espero. upon your life, and that's the day I wait for. Debemos de ser creyentes del We should tercer be día. believers of the 3rd Tenemos day. que mantenernos We en el need tercer to día. keep ourselves Pero in cuando that se nos 3rd day. empieza a bajar la But pila, when Dios we dice, lose déjame darte otra battery, pasada. then God says, Porque let te me quiero go llevar over things hasta el because I tercer want to día. take Y you all the ahí way es to the donde Dios 3rd tiene day, la bendición and para that's when nosotros. He wants to bless us. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí How many of us queremos ser cristianos del we want to tercer be día? Christians of the 3rd day? De ese día. At Pero that no day. vamos a llegar ahí si no le But we're not going to pasamos por make it los if otros. we Y don't si go andamos through en the los other otros, days, tenemos and we're in que the confiar, days. We porque need to Dios nos ha trust. prometido que God en has el tercer promised día that on the 3rd day,
nos va a bendecir.
He will restore us. Y la bendición está ahí para ti. And the restoration of Por eso te blessing is invito there en for you. esta That's why I tarde, invite you tonight. pasa por tu bendición. Come Si for este your es tu blessing. tercer día, If pásale. today is your Si third todavía day, no go. If you sientes que still está ahí, don't de todas feel maneras, Señor, it's there, just, sácame de aquí, Lord, pull me out of sácame del this. pozo, Lord, pull me vengo out por of mi the pit. tercer día. I am waiting for my Y third day. regresa a los caminos del Señor. Return to the Te ways of the invito a Lord. pasar al frente Invite y you to clamarle a come Dios forth y and decir, cry out to Señor, Lord. eso es lo que yo necesito. Lord, this is what I Eso es lo que need. yo necesito. This is what I need. Eso es lo que Dios quiere para ti. This is what the Lord Es wants que for te you. invito a So I venir, invite you a to orar, come a clamar and a pray Dios, and cry decirle, Señor, out aquí and say, estoy. Lord, here I O sea, am. ¿cuánto tiempo voy a estar How así? long will it take me? Y si tú lo ves como yo lo veo, If you digo, can see it realmente as I no vamos see a it, aguantar mucho. we're not going to make Pero it. Dios, que es We're poderoso, not nos going ha to prometido stand, su but God, bendición. powerful God, has Dios, que es promised, poderoso, nos ha prometido darnos Almighty su God reino. has promised to Yo te give us invito en His esta tarde grant a us His decirle, Señor, kingdom. aquí vengo yo. And tonight, Vengo I por mi invite you to say, tercer día. God, I Vengo come por el for día de my third victoria. day, my day Vengo of por el día de victory. salvación.